Entonces, el tema de nuestra clase de hoy, cardiopatía isquémica. Desde ya, solo conociendo el encabezado, ¿cierto? Podemos sacar algunas conclusiones. Desde ya, el encabezado del tema, ¿cierto? Cardiopatía isquémica. Dijimos que apatía lo utilizamos en medicina para hablar de afección. Cardio, corazón, isquemia, disminución o cese del riego sanguíneo, en este caso el corazón. Entonces, cardiopatía isquémica lo podemos definir, ¿cierto?, como afecciones del corazón secundarias a un deterioro o una disminución de su riego sanguíneo, ¿cierto? Una interrupción, una disminución de su riego sanguíneo. Cardiopatía isquémica. Entonces, nuevamente definimos isquemia como la disminución o cese del riego sanguíneo a un determinado órgano o tejido. Y en este caso, ¿cierto?, afecciones del corazón secundarias a una disminución o cese del riego sanguíneo, en este caso al corazón. Es un trastorno del miocardio, recordemos que el miocardio es el músculo cardíaco, trastorno del miocardio. Estamos aceptando a algunos de sus compañeros, ¿cierto?, que están. Trastorno del miocardio, provocado por el desequilibrio entre los requerimientos del músculo cardíaco y el flujo coronario. Recordemos que son las coronarias los vasos que llevan sangre al corazón, ¿cierto? Específicamente al miocardio. Entonces, sangre, vamos a ver después imágenes de aquello, ¿cierto? Recordemos que a través de las coronarias, o mejor dicho, las coronarias son los vasos que llevan sangre al corazón, al miocardio también específicamente, ¿cierto? Por lo tanto, la cardiopatía isquémica la definimos como un trastorno del miocardio provocado por el desequilibrio entre los requerimientos del músculo cardíaco y el flujo coronario. Es decir, hay una alteración de la cantidad de sangre que llega a través de las coronarias hacia el corazón, a causa de alteraciones en la circulación coronaria, ¿cierto? Hay alteraciones en la circulación coronaria, las cuales pueden ser agudas, crónicas o también funcionales. Entonces definimos la cardiopatía isquémica como un trastorno del miocardio provocado por el desequilibrio entre los requerimientos del músculo cardíaco y el flujo coronario. El músculo cardíaco necesita oxígeno, ¿cierto? Necesita sangre para que a partir de ahí también nuestro corazón lleve sangre y por ende oxígeno hacia los órganos y tejidos que lo necesiten, ¿cierto? Cuando sucede un desequilibrio entre los requerimientos del músculo cardíaco y el flujo coronario, por alteraciones, ¿cierto?, la circulación coronaria, se va a desencadenar lo que conocemos como cardiopatía isquémica. Y estas causas pueden ser, esta interrupción de la circulación coronaria pueden ser agudas, crónicas o también funcionales. Cardiopatía isquémica. En medicina conocemos 5 formas de presentación de una cardiopatía isquémica. Entonces, la cardiopatía isquémica se puede presentar en la persona, ¿cierto?, en el ser humano, de 5 formas, o mejor dicho, esta interrupción, ¿cierto?, entre el requerimiento del músculo cardíaco y el flujo coronario, clínicamente se puede manifestar de 5 formas. Entonces, 5 formas en que se puede manifestar la cardiopatía isquémica. Número 1, ANGOR. Yo le estoy enviando el nombre ahí, ¿cierto? Número 1, ANGOR. La cardiopatía isquémica se puede manifestar clínicamente como un ANGOR o también denominada angina de pecho, ¿cierto? ANGOR o también lo denominamos angina de pecho. Número 2, la cardiopatía isquémica, desde el punto de vista clínico, se puede manifestar además como un infarto agudo de miocardio, que es tal vez lo que ustedes más conocen, con lo que están más familiarizados, IAM, infarto agudo de miocardio. El IAM es la abreviatura, ¿cierto? El infarto agudo de miocardio. Número 3, arritmias en el contexto de una cardiopatía isquémica, ¿cierto? Arritmias en el contexto de una cardiopatía isquémica.
Número 4, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca en el contexto también, ¿cierto?, de una cardiopatía isquémica. Insuficiencia cardíaca. Y número 5, muerte súbita, ¿cierto? Muerte súbita, que es cuando hemos visto deportistas, de hecho hace 2 o 3 días atrás con el futbolista danés, recordamos Eriksen, ¿cierto? Que se desplomó, recordamos, en la cancha y en rigor tuvo una muerte clínica, él estuvo muerto, ¿cierto? Fallecido por algunas fracciones de minutos, ¿cierto? Después lo reanimaron, ustedes vieron los masajes, vieron cómo eventualmente utilizaron la cardioversión, ¿cierto? Eventualmente los desfibriladores, todo lo que ustedes siguieron, la secuencia de su reanimación, ¿cierto? Pero en rigor él tuvo un evento de muerte súbita, que haya desplomado, ¿cierto? Producto de las maniobras de resucitación que recibió, logró afortunadamente, ¿cierto?, revertir su estado clínico. Entonces, la cardiopatía isquémica se puede manifestar clínicamente a través de 5 formas o 5 manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica. El ANGOR o angina de pecho, el infarto agudo de miocardio, IAM, las arritmias en el contexto de una cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca en el contexto también de una cardiopatía isquémica y la muerte súbita. ANGOR, IAM, arritmias, insuficiencia cardíaca, muerte súbita. Serían en rigor, ¿cierto?, las 5 formas de presentación clínica de una cardiopatía isquémica. Una cardiopatía isquémica no tan solo se puede manifestar clínicamente como un infarto, ¿cierto?, sino que también como otras manifestaciones. ANGOR, IAM, arritmias e insuficiencia cardíaca, los vamos a revisar, ¿cierto?, indistintamente en nuestra clase de taller y de cátedra, ¿cierto? Es decir, de estas 5 manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica, vamos a revisar 4 en rigor, porque la muerte súbita entendemos, ¿cierto?, que es una situación distinta, ¿cierto? Pero el ANGOR, el IAM, las arritmias y la insuficiencia cardíaca las vamos a revisar in extenso en nuestra clase tanto de cátedra como de taller. Entonces, cardiopatía isquémica, trastorno del miocardio, provocado por el desequilibrio entre los requerimientos del músculo cardíaco, miocardio, y el flujo coronario, secundario o a causa o que se desencadena por alteraciones en la circulación coronaria, las cuales pueden ser agudas, crónicas o funcionales. Y se manifiesta la cardiopatía isquémica desde el punto de vista clínico en 5 formas, ¿cierto? O se puede manifestar clínicamente de 5 formas. El ANGOR, el infarto agudo de miocardio, las arritmias en el contexto de una insuficiencia, de una cardiopatía isquémica, perdón, la insuficiencia cardíaca en el contexto de una cardiopatía isquémica y la muerte súbita. En medicina diferenciamos los factores mayores y los factores menores de riesgo coronario. ¿A qué nos referimos con factores mayores y factores menores del riesgo coronario? Nos referimos a que si una persona tiene presencia de 2 factores mayores de riesgo coronario más un factor menor, la posibilidad de que desarrolle una cardiopatía isquémica en cualquiera de sus 5 presentaciones clínicas aumenta. Entonces, ¿por qué es importante conocer los factores mayores y los factores menores de riesgo coronario? Porque una persona que tenga, ¿cierto?, presencia de 2 factores mayores más un factor menor, aumentará su posibilidad de desencadenar una cardiopatía isquémica en cualquiera de sus 5 presentaciones. Por eso que es importante hablar y conocer de los factores mayores y los factores menores de riesgo coronario. Dijimos que una cardiopatía isquémica se desencadena secundaria a un trastorno en la circulación coronaria. Por lo tanto, este trastorno de la circulación coronaria aumentará o no en caso, ¿cierto?, que tengamos en nuestro organismo presentes factores mayores y factores menores de riesgo coronario. Entonces, ¿cuáles son los factores mayores de riesgo coronario? Número 1, muy importante, ¿cierto?, la alteración en el metabolismo de los lípidos o las alteraciones, porque pueden ser
múltiples, ¿cierto? Las alteraciones en el metabolismo de los lípidos, que tengamos alto nuestros triglicéridos, ¿cierto? Nuestro colesterol, alteraciones en el metabolismo de los lípidos. ¿Por qué? Porque esto puede condicionar la formación al interior de nuestros vasos coronarios, de nuestras coronarias, de una placa de grasa en rigor. Una placa de ateroma es una placa de grasa, ¿cierto? Una plaquita de grasa que se puede formar al interior de las coronarias y esto va a determinar una reducción variable del flujo sanguíneo y por ende de oxígeno al miocardio. Entonces, primer factor de riesgo coronario, están ordenados en forma aleatoria, no están ordenados por orden de importancia, pero claramente las alteraciones en el metabolismo de los lípidos cumplen un rol preponderante, ¿cierto? Entonces, primer factor mayor de riesgo coronario, las alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Si tenemos alterado nuestro metabolismo de los lípidos, esto podría condicionar la formación de una placa de grasa, una placa de ateroma, ¿cierto? Ateroma, sinónimo capita de grasa al interior de las coronarias. Y esto va a condicionar una disminución, una reducción del flujo sanguíneo que llega al miocardio. Disminuye el flujo sanguíneo y por ende de oxígeno al miocardio. Si tenemos un obstáculo ahí, una placa de grasa, ¿cierto? La cantidad de sangre que llegue a través de esa o de esas coronarias, ¿cierto? Que están obstruidas por la placa de ateroma, la placa de grasa, va a llegar menor cantidad de sangre y por ende de oxígeno al miocardio. Entonces, primer factor mayor de riesgo coronario, las alteraciones en el metabolismo de los lípidos, que lleva implícita la formación de una placa de ateroma que en rigor va a determinar una disminución del flujo sanguíneo y por ende de oxígeno al miocardio, disminuye la llegada de sangre al miocardio y también de oxígeno, ¿cierto? Recordamos que la sangre transporta oxígeno. Entonces, primer factor mayor de riesgo coronario, alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Segundo factor mayor de riesgo coronario, la hipertensión arterial. Hipertensión arterial que mañana, ¿cierto? En nuestra clase latamente nos vamos a explayar en relación a hipertensión arterial. Hipertensión arterial, recordamos que HTA, ¿cierto? Es la sigla por la cual denominamos a la hipertensión arterial. Hipertensión arterial como un factor mayor de riesgo coronario. Y nuevamente mañana in extenso vamos a hablar de hipertensión arterial. La vamos a clasificar, ¿cierto? La fisiopatología de la hipertensión arterial, las complicaciones, todo. En relación a hipertensión arterial lo vamos a conversar en su clase de cátedra de mañana. Número 3, tercer factor mayor de riesgo coronario, el hábito de fumar. El hábito de fumar es un factor mayor de riesgo coronario, no es un factor menor, ¿cierto? Es un factor mayor. Recordamos que el alquitrán, fundamentalmente el tabaco, la nicotina que se mantiene, ¿cierto? A nivel en el cigarro, eventualmente condiciona una vasoconstricción. El tabaco, ¿cierto? Eventualmente condiciona un estado de vasoconstricción. Por ende, el hábito de fumar lleva implícito, ¿cierto?, una vasoconstricción de las coronarias. El tabaco, entonces, que lo que hace es cierra las coronarias, contrae las coronarias, y en conjunto con esto, ¿qué va a suceder? Va a disminuir la cantidad de sangre que llegue a través de las coronarias al miocardio, porque el vaso, en este caso las coronarias, estarán vasocontraídas, ¿cierto? Hay una vasoconstricción. Cierra el vaso, cierra las coronarias, el tabaco, por ende la cantidad de sangre que llegue desde esas coronarias que están cerradas al miocardio va a ser menor y por ende también va a ser menor la llegada de oxígeno al miocardio. Número 4, la obesidad y el sedentarismo, y en conjunto con esto, ¿cierto? Las alteraciones en el metabolismo de los lípidos, ¿cierto? La obesidad y el sedentarismo también son factores mayores de riesgo coronario y asociado con esto las alteraciones en el metabolismo de los lípidos, ¿cierto? Lo que conlleva también, recordamos, a la formación de placas de ateroma, placas ateromatosas, que reducen la llegada de sangre y por ende de oxígeno al miocardio.
Número 5, las tensiones emocionales mantenidas, lo que denominamos, ¿cierto?, el estrés, las tensiones emocionales mantenidas como el estrés. La revolución científico-técnica, y qué me está a decirlo, ¿cierto? Ustedes son hijos de la tecnología, ha traído muchos avances, digamos, al ser humano. Eso es innegable, indiscutible. Sin embargo, así como ha traído avances, también ha traído algunos retrocesos, ¿cierto? Y en esta revolución científico-técnica, en esta vorágine de vida en esta sociedad, ¿cierto?, consumista y cada vez más competitiva, han aparecido enfermedades que hasta hace un tiempo eran desconocidas, digamos, como por ejemplo las cardiopatías isquémicas, o no desconocidas, pero muy inhabituales. Desde la revolución industrial hacia adelante hubo un aumento, ¿cierto?, explosivo de las enfermedades denominadas de la civilización. Y las cardiopatías isquémicas, así como el infarto, incluso la hipertensión arterial, también las englobamos dentro de estas enfermedades, ¿cierto? Enfermedades de la civilización. Cuando hablamos de tuberculosis, recordamos que hablamos de que miles de años atrás era conocido el bacilo, ¿cierto?, en osamentas, y que habían incluso encontrado miles de años atrás. Pero no tenemos antecedentes, ¿cierto?, que hace miles de años atrás hayan encontrado necesariamente alteraciones de tipo hipertensivas, ¿cierto?, o isquémicas cardíacas en nuestros ancestros, ¿cierto? No hay mucha información de aquello. Por lo tanto, hay enfermedades que se denominan de la civilización, y entre esas consideramos, ¿cierto?, eventualmente las cardiopatías isquémicas. Las tensiones emocionales mantenidas. ¿De qué forma podríamos, cierto, vincular la tensión emocional mantenida, el estrés, con el desarrollo de una cardiopatía isquémica? Recordamos, cierto, que en condiciones de estrés, nuestras suprarrenales van a liberar noradrenalina, recordamos, cierto, adrenalina y noradrenalina. Y recordamos que la adrenalina y la noradrenalina juegan un rol importante a nivel de nuestros vasos, ¿cierto?, provocando también una vasoconstricción. El estrés estimula, sobrecarga nuestra estructura suprarrenal, ¿cierto?, nuestra estructura a nivel de suprarrenales, y esto condiciona liberación de noradrenalina, adrenalina, y esto condiciona contracción de los vasos, cierre de los vasos, y esto conlleva, entre otras cosas, ¿cierto?, a la elevación de la presión arterial, y además a que llegue menos sangre al corazón, porque el vaso está cerrado, ¿cierto?, está con una vasoconstricción. Por lo tanto, asociamos las tensiones emocionales mantenidas con suprarrenales con adrenalina y noradrenalina, ¿cierto?, que son eventualmente sustancias vasoactivas, actúan a nivel de nuestros vasos, cerrando el vaso y por ende elevando nuestra presión arterial, y además, ¿cierto?, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el miocardio. La edad y el sexo, la edad importante, ¿cierto? Obviamente mayor edad, mayor probabilidad de contraer hipertensión arterial, por ejemplo, por cuanto los vasos se tornan rígidos, ¿cierto? Con la edad, conforme nuestro organismo envejece, los vasos se tornan rígidos y la sangre tiene que condicionar mayor presión para pasar a través de los vasos, ejercer mayor presión para pasar a través de los vasos. Y el sexo, teniendo como sexo, ¿cierto?, el masculino, que va a tener mayor propensión a contraer o a desencadenar cardiopatías isquémicas. Solo el hecho de ser varón ya es un factor mayor de riesgo coronario, ¿cierto? A razón de 4-1, incluso 5-1, es decir, cada 5 varones, una dama, ¿cierto?, desencadena. Cada 5 pacientes masculinos vamos a encontrar una paciente femenina que desencadene, ¿cierto?, eventualmente o potencialmente una cardiopatía isquémica. Por lo tanto, el solo hecho de ser varón va a aumentar, ¿cierto?, el riesgo de desencadenar una cardiopatía isquémica en cualquiera de sus 5 presentaciones. Factores culturales, un poco de la vida licenciosa, ¿cierto?, del varón, el consumo de alcohol, también el tabaco, una cultura básicamente podría condicionar también este factor, ¿cierto? Entonces, factores mayores de riesgo coronario: alteración en el metabolismo de los lípidos, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, la obesidad y el sedentarismo, las tensiones emocionales mantenidas, la edad y el sexo. Son factores mayores de riesgo coronario.
Y así como tenemos los factores mayores, también tenemos los factores menores de riesgo coronario. Y entre los factores menores de riesgo coronario, muy interesante, ¿cierto?, considerar los factores genéticos. El hecho de que mamá, papá hayan tenido, ¿cierto?, una cardiopatía coronaria o abuelito, ¿cierto?, por línea materna o paterna, es un factor importante, un factor genético, pero es un factor menor. Es decir, el factor genético no será más importante, por ejemplo, que el hábito de fumar, que el sedentarismo, que la hipertensión arterial, ¿cierto? Porque es un factor menor, importante, pero un factor menor, el factor genético. Así como también factor menor será la ingesta de aguas blandas, ¿cierto? Es decir, aguas que son pobres en sales. Ingesta de aguas blandas, aguas pobres en sales. Esta agua que uno compra, ¿cierto? Tiene varios nombres comerciales, el agua que uno compra en bidones, ¿cierto? Son aguas blandas porque son pobres en sales. Y nuestro organismo necesita, ¿cierto?, eventualmente sales. Por lo tanto, ingerir mucha agua blanda, ¿cierto? Ingesta de aguas blandas, aguas pobres en sales, y es un factor menor. Nuestro organismo necesita minerales, ¿cierto? Necesita sales, eventualmente. Pero entendemos que uno es poco dado a tomar agua del agua potable, ¿cierto? Agua del caño, porque hay situaciones de contaminación, ¿cierto? Eventualmente, pero si el agua procede y tiene manantiales y cumple su proceso, ¿cierto?, correcto de cuidado y de tratamiento, deberíamos tomar agua potable, digamos, agua potable, hervida, tal vez para evitar la acción de cualquier bacteria, toxina, ¿cierto?, en el agua, pero sería lo ideal, ¿cierto?, tomar agua potable. Y la ingesta excesiva de cafeína. Mucha precaución hay que tener con la cafeína. Nosotros algunas veces los servicios de urgencia del hospital tenemos pacientes jóvenes, al igual que ustedes, estudiantes, ¿cierto?, que quedan preparando sus evaluaciones esta tarde-noche, ingesta de cafeína, ¿cierto?, en la interacción con los amigos, tal vez preparando alguna actividad académica. Si a esto le sumamos que algunas veces, junto con la cafeína, estas bebidas energéticas, ¿cierto?, y algunos medicamentos para el sueño también, para la vigilia, se puede desencadenar por acción, ¿cierto?, directa a la cafeína una cardiopatía isquémica, ¿cierto? Así que hay que tener precaución con aquello. Ingesta excesiva de cafeína es un factor menor también de riesgo coronario. Entonces, entre los factores menores tenemos los factores genéticos, la ingesta excesiva de cafeína y la ingesta de aguas blandas. Y nuevamente, el hecho de que una persona tenga dos factores mayores y un factor menor puede aumentar con toda certeza, ¿cierto?, la posibilidad que pueda desencadenar una cardiopatía isquémica en cualquiera de sus 5 presentaciones. Aumentará la posibilidad, no quiere decir con esto que si una persona es hipertensa, por ejemplo, tiene el hábito de fumar y tiene ciertos antecedentes genéticos, no significa que sí o sí va a desencadenar necesariamente una cardiopatía isquémica, ¿cierto? Un infarto, un angor, una arritmia, una insuficiencia cardíaca y menos la muerte súbita. No significa que necesariamente, ¿cierto? Pero sí va a tener mayor probabilidad a desencadenar una cardiopatía isquémica. Y a su vez, también tal vez grupos de la población que no pertenezcan o que no tengan presencia de ningún factor mayor, ni tampoco de ningún factor menor de riesgo coronario, tampoco los exime o los excluye, ¿cierto?, a priori, que puedan desencadenar una cardiopatía isquémica. Son solamente elementos, ¿cierto?, de juicio, factores mayores y factores menores de riesgo coronario. Pero nuevamente, el hecho de que una persona tenga dos factores mayores y un factor menor va a aumentar la posibilidad que pueda desencadenar una cardiopatía isquémica. Aumentará la posibilidad. Y si una persona no tiene presencia de factores mayores ni factores menores de riesgo coronario, tampoco quedará exenta de la posibilidad de desarrollar una cardiopatía isquémica. Pero lo tomamos, ¿cierto?, eventualmente como elementos a considerar. Entonces, 5 formas de presentación, dijimos, la cardiopatía isquémica: el angor o angina de pecho, el infarto agudo de miocardio,
arritmias, insuficiencia cardíaca en el contexto de una cardiopatía isquémica y la muerte súbita. Entonces pasamos a analizar, ¿cierto? Y a estudiar el ANGOR de pecho, el ANGOR o la angina de pecho o el ANGOR de pecho. Es un síndrome clínico, el ANGOR, caracterizado por crisis paroxísticas, es decir, que se repiten cada vez en forma más intensa, de dolor opresivo retroesternal. Muy importante esa definición. Dolor opresivo es un dolor que oprime, ¿cierto? Que nos va a apretar el pecho. Un dolor opresivo de localización retroesternal. En rigor por detrás del esternón, ¿cierto? Retroesternal. Que se podría irradiar al brazo izquierdo, al cuello, a la región del rostro, ¿cierto? Y a otras zonas vecinas. Entonces, el ANGOR de pecho o la angina de pecho es un síndrome clínico caracterizado por crisis paroxísticas, es decir, que se repiten cada vez con mayor intensidad, de dolor opresivo retroesternal, de dolor opresivo de localización retroesternal, que se irradia al brazo izquierdo, puede irradiarse también a la región del cuello, al brazo izquierdo y a otras zonas vecinas. Puede ser provocado esta angina de pecho por esfuerzos físicos, emociones u otros factores ambientales que sean capaces de alterar las demandas de oxígeno del miocardio. Entonces puede ser provocado por esfuerzos físicos, las emociones u otros factores ambientales que sean capaces de alterar las demandas de oxígeno del miocardio. Es decir, una persona, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser hipertensa, tenga el hábito de fumar y haya tenido un exceso de ingesta de cafeína, ¿cierto? Y en algún momento desea hacer una actividad física y estando en su actividad física, ¿cierto? Desencadena esta angina de pecho. O una persona que sea sedentaria, ¿cierto? Obesa, que además sea sedentaria, que tenga el hábito de fumar y que haya tenido algún antecedente o algún factor genético, ¿cierto? Y también en el contexto de una actividad física, alguna emoción, ¿cierto? Puede alterar las demandas de oxígeno a nivel del miocardio y desencadenar un ANGOR de pecho, una angina de pecho. Muy importante considerar y recordar que el ANGOR de pecho cede con el reposo y o la administración de nitritos. Muy importante también recordar que el ANGOR, que la angina, ANGOR de pecho, cede con el reposo y o la administración de nitritos. Nitroglicerina, nitritos, se llama el grupo de medicamentos, que es muy importante, ¿cierto? Los nitritos. El término angina o ANGOR, angina, significa ahogo, estrangulación, ¿cierto? El paciente siente que se ahoga, que le falta el aire, que lo oprime en el pecho, siente, ¿cierto?, una sensación en rigor de estrangulación y de ahogo y de mucho apremio. El dolor anginoso, el dolor de la angina, es breve. El dolor del ANGOR es breve. Solo dura unos minutos, máximo 30 minutos. Y esa es una regla de oro en medicina, ¿cierto? El dolor anginoso es breve. El dolor anginoso es breve, solo dura unos minutos, pudiendo prolongarse, ¿cierto?, hasta 30 minutos. Pero no debe el dolor prolongarse más de 30 minutos, ¿cierto? Porque si estamos observando que el dolor anginoso se está prolongando más de 30 minutos, debemos sospechar una oclusión coronaria aguda, lo que denominaremos infarto. Pero el infarto, que lo vamos a comenzar a revisar, ¿cierto?, en nuestras clases más adelante, es una situación clínica completamente distinta, ¿cierto? Porque estamos hablando que el ANGOR es en rigor una interrupción de la llegada de sangre, en este caso desde las coronarias hacia el miocardio. Pero el infarto es en rigor
muerte del músculo cardíaco, ¿cierto? Una necrosis. A esta interrupción le siguió posteriormente una muerte del músculo cardíaco, una necrosis. Pero eso deja de denominarse angor o angina y pasará a denominarse infarto. La muerte, la necrosis, en este caso del músculo cardíaco. Entonces el angor de pecho cede con el reposo y o la administración de nitritos. El término angina, recordamos, significa estrangulación o ahogo. El dolor anginoso del angor de la angina es breve, solo dura unos minutos hasta 30 minutos. Esa es, digamos, la regla de oro, ¿cierto? El dolor anginoso no debería durar más de 30 minutos, porque si el dolor se empieza a prolongar, ¿cierto? A extender más de 30 minutos, nos hace sospechar una oclusión coronaria aguda, lo que denominamos infarto, pero nuevamente, ¿cierto? El infarto es completamente distinto, ¿cierto? Porque en el infarto hay muerte del músculo cardíaco, lo que no sucede en el angor. En la angina no hay muerte del músculo cardíaco. Si esto pasase, ¿cierto? Se pasa a denominar infarto. Entonces, angina, dolor opresivo retroesternal que se irradia, potencialmente se podría irradiar al brazo izquierdo, a la región del cuello, ¿cierto? También a la región facial del rostro de la persona, o en su efecto también podría irradiarse al brazo derecho, ¿cierto? Una irradiación contralateral, es decir, al brazo derecho. Cede este dolor con el reposo y o la administración de nitritos. Y este dolor anginoso se puede desencadenar por esfuerzos físicos, emociones u otros factores que alteren la demanda de oxígeno al miocardio. Y recordamos que el dolor anginoso, el dolor de la angina, del angor, dura hasta 30 minutos. Muy importante, ¿cierto? Hasta 30 minutos. Hasta 30 minutos puede durar el dolor, ¿cierto? Eventualmente del angor, de la angina, porque si es que este dolor se prolonga más de 30 minutos, nos haría sospechar una oclusión coronaria aguda. Y eso lo conocemos clínicamente como un infarto. Pero nuevamente recordamos que el infarto es otra cosa, ¿cierto? El infarto es necrosis, muerte del músculo cardíaco, lo que no observamos en nuestro angor de pecho. Entonces, Pedrito, ¿cierto? Tenía una hipertensión arterial, era un fumador empedernido, tenía también un factor genético, ¿cierto? Dos factores mayores más un factor menor. Un día X, ¿cierto? Decidió terminar con este estado de cosas, se puso el buzo y estaba corriendo por la playa, ¿cierto? Y en esta actividad física, de forma repentina, brusca, inesperada, le vino un dolor opresivo, retroesternal, opresivo a nivel del pecho, que se irradió hacia el brazo izquierdo, hacia la región del cuello, ¿cierto? Y hacia la región facial. La gente que estaba en la playa con Pedrito, ¿cierto? Se asustó porque vio que estaba Pedrito ahí apremiado, se sienta en la arena de Pedrito y nota que este dolor empieza a disminuir. Nota que este dolor, ¿cierto? Empieza a disminuir, cede con el reposo, dijimos el dolor, ¿cierto? Disminuye el dolor, llega la ambulancia porque la gente de la playa llama a la ambulancia, llega la ambulancia, ¿cierto? Y le administra un nitrito, un medicamento del grupo de la familia de los nitritos, sublingual, ¿cierto? Le colocan una pastita debajo de la lengua, más el reposo de Pedrito que estaba sentado en la arena, y esto ayudó para que disminuyera, ¿cierto? Eventualmente el dolor. Pero igual, de todas maneras, la ambulancia decide llevarse a Pedrito al hospital para que igual sea evaluado en un servicio médico. ¿Qué exámenes nos van a ayudar para el diagnóstico, cierto, eventualmente de un angor, en este caso que tenía Pedrito, y en general para las cardiopatías isquémicas, ¿eh? No tan solamente para el angor, sino que en general para las cardiopatías isquémicas? ¿Qué exámenes nos van a ayudar para nuestro diagnóstico? Número 1, electrocardiograma. Hay un examen, cierto, en medicina que después ustedes lo van a
manejar muy bien porque les van a enseñar las derivaciones, ¿cierto? Eventualmente los colores, el triángulo de Eindhoven y todo lo que son los principios, ¿cierto? De la toma del electrocardiograma. Solamente lo vamos a nombrar ahora, el electrocardiograma, como un registro gráfico de la actividad cardíaca, ¿cierto? En una hoja milimetrada, en un papelito especialmente preparado para este examen, se escribe en una gráfica, ¿cierto? Cada gráfica representa un segmento, este segmento representa eventualmente una parte del ciclo cardíaco. Entonces, para el diagnóstico nos ayuda el electrocardiograma. Y entendemos el electrocardiograma como el registro gráfico de la actividad cardíaca. Electrocardiograma. ¿Nos ayuda para el diagnóstico de una cardiopatía isquémica el electrocardiograma? Por supuesto que sí, ¿cierto? Electrocardiograma. Y particularmente para el diagnóstico del ANCO. Número 2, el test de esfuerzo y prueba de ejercicios para la reserva coronaria nos ayuda, por supuesto que nos ayuda, ¿cierto? El test de esfuerzo y la prueba de ejercicios para la reserva coronaria. El paciente está como en una caminadora, como en una trotadora, ¿cierto? Está haciendo su ejercicio y se va viendo en una pantalla la actividad del corazón que va a ser sometido a este ejercicio, ¿cierto? Va a hacer el paciente su actividad, su test de esfuerzo y vamos a ver de qué forma, ¿cierto? El corazón responde ante esta carga de ejercicio, ¿cierto? Algunas veces se está haciendo este examen y empiezan a presentarse algunas variaciones en el electrocardiograma, ¿cierto? Tanto de Angor como de infarto incluso. Y por ende hay que detener la prueba, ¿cierto? En muchas circunstancias. Entonces el test de esfuerzo y la prueba de ejercicios también nos arroja información importante e interesante para eventualmente precisar nuestro diagnóstico de cardiopatía isquémica, el test de esfuerzo y la prueba de ejercicios para la reserva coronaria. Y número 3, la angiografía coronaria, que nos ayuda, ¿cierto? Porque nos va a determinar el lugar, el nivel, ¿cierto? Donde está la obstrucción para el libre paso de sangre hacia el miocardio. Se le coloca un medio contrastado al paciente, ¿cierto? Un contraste, se le toma un examen, el contraste simula el paso de la sangre y en algún momento, ¿cierto? Si hay una interrupción en el paso de la sangre a nivel de la coronaria o de las coronarias, esa información la recabamos con ayuda de la angiografía coronaria. Entonces, ¿qué exámenes nos van a ayudar para el diagnóstico de una cardiopatía isquémica, indistintamente de cuál sea su presentación? Sobre todo si es que es un infarto y un ANGOR, ¿qué exámenes nos van a ayudar? El electrocardiograma, que lo entendemos como el registro gráfico de la actividad cardíaca, el test de esfuerzo y la prueba de ejercicios para la reserva coronaria y la angiografía coronaria. Angiografía coronaria. Entonces, angiografía coronaria, test de esfuerzo y prueba de ejercicios para la reserva coronaria y el electrocardiograma son los exámenes que nos van a ayudar de sobremanera para objetivizar, ¿cierto?, nuestros cambios a nivel cardíaco y nos van a corroborar, ¿cierto?, nuestro diagnóstico de cardiopatía isquémica. Y muy importante recordar, ¿cierto? Cuando definimos ANGOR, dijimos que el ANGOR cede con el reposo y o la administración de nitritos, ¿cierto? De nitritos. Entonces el dolor anginoso cede con el reposo, disminuye con el reposo y o la administración de un grupo o de un medicamento, ¿cierto? Perteneciente a un grupo excepcional de medicamentos, ¿cierto? Que ustedes después lo van a conocer cuando empiecen a revisar sus temas de farmacología. Pero los nitritos es un grupo muy importante de medicamentos. Nosotros no hablamos mucho de farmacología en nuestras clases, ¿cierto? Pero sí tenemos que dedicar algunas palabras en relación a los nitritos, ¿cierto? Porque tienen capacidades excepcionales y simplemente porque los nitritos podrían salvar la vida de nuestros pacientes, ¿cierto? Por lo tanto, por ese hecho es muy importante conocer las propiedades de los nitritos en relación a nuestra cardiopatía isquémica. Entonces, tratamiento de la angina o, en rigor, ayuda inicial que le podríamos brindar al paciente con un ANGOR, con una angina de pecho.
reposo, ¿cierto? Si el paciente presenta, si el factor que desencadenó el ANGOR es la actividad física, es obvio que le vamos al paciente a proponer un reposo, ¿cierto? Si la actividad física generó el ANGOR, le proponemos cierto reposo, supresión de hábitos nocivos, si es que fuma, si tiene una vida un poco, ¿cierto?, agitada, en condiciones de estrés, ¿cierto? Indudablemente es importante igual suprimir algunos hábitos nocivos que podrían haber incidido en que esta persona desencadenase un angor de pecho, ¿cierto? Por lo tanto, reposo y supresión de hábitos nocivos, incluyendo el cigarrillo, claramente. Y el tratamiento medicamentoso que lleva implícita la utilización de nitritos. Entonces, pasamos a conocer las propiedades de los nitritos, ¿cierto? ¿Qué propiedades, qué efectos, así mejor lo entendemos, tienen este grupo de medicamentos denominados nitritos que lo hace tan importante en nuestra actividad profesional? Lo hacen excepcionales, ¿cierto? Porque tan simple que los nitritos, como nuevamente comentamos, podrían ayudar, ¿cierto?, a salvar la vida del paciente. Por lo tanto, no es menor saber qué propiedades, qué efectos tienen los nitritos que podrían ayudar, ¿cierto?, de sobremanera, ayudarnos de sobremanera, ¿cierto?, a salvar la vida de nuestros pacientes. Entonces, los nitritos, se ha demostrado que los nitritos disminuyen el trabajo cardíaco y por lo tanto los requerimientos de oxígeno del miocardio por tres mecanismos fundamentales. Entonces son tres los mecanismos, los efectos, ¿cierto?, que tienen los nitritos que, llegado el momento, podrían ser de muchísima utilidad para nuestros pacientes. Entonces se ha demostrado que los nitritos disminuyen el trabajo cardíaco y por lo tanto los requerimientos de oxígeno del miocardio por tres mecanismos fundamentales. Número uno, los nitritos reducen la precarga. Entonces los nitritos reducen la precarga y el volumen ventricular izquierdo. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de dilatar las venas coronarias. Tienen la capacidad de dilatación venosa coronaria. Tienen la capacidad de dilatar las venas coronarias. Hay un aumento de la capacitancia venosa. Entonces los nitritos reducen la precarga y el volumen ventricular izquierdo por un aumento de la capacitancia venosa. Es decir, los nitritos tienen la capacidad de dilatar las venas coronarias, dilatación venosa coronaria. Número 2, los nitritos a su vez disminuyen la resistencia periférica. Entonces los nitritos, es muy importante recordar que los nitritos tienen la capacidad de disminuir la resistencia periférica, lo que hace descender la presión arterial. Entonces los nitritos también disminuyen la resistencia periférica, lo que hace descender la presión arterial. Es decir, con esto se disminuye la postcarga. Entonces, los nitritos disminuyen la precarga y también disminuyen la poscarga. Disminuyen la precarga por una capacidad de dilatación venosa y disminuyen la poscarga por cuanto disminuyen la resistencia periférica, lo que hace descender la presión arterial y con esto recordamos disminuir la poscarga. Y número 3, los nitritos tienen un efecto vasodilatador sobre las colaterales coronarias. Es decir, tiene la capacidad de dilatar, ¿cierto?, las colaterales coronarias, lo que va a determinar una llegada de flujo sanguíneo, ¿cierto? Si dilatan las colaterales coronarias, podría no llegar sangre, ¿cierto?, al miocardio a través de las coronarias mayores, ¿cierto? Pero por las colaterales sí va a llegar sangre, lo que determina una redistribución del flujo sanguíneo al endocardio. Es decir, los nitritos tienen la capacidad de dilatar las colaterales coronarias. Y al dilatar las colaterales coronarias,
llegará sangre, ¿cierto?, también al miocardio a través de las colaterales coronarias, al endocardio y al miocardio. Entonces, es muy importante conocer los nitritos, ¿cierto? Los nitritos es un grupo de medicamentos, después ustedes en sus clases de farmacología van a conocer muchas más propiedades, ¿cierto? Y muchas más características de los nitritos. Pero es muy importante conocer estos tres mecanismos, ¿cierto? De acción sobre nuestro corazón, nuestro miocardio, porque estos tres, o en estos tres mecanismos, mejor dicho, se basa el efecto de los nitritos sobre nuestro organismo, lo que podría condicionar, ¿cierto?, salvar la vida de nuestros pacientes. Entonces, los nitritos, nuevamente, disminuyen el trabajo cardíaco y los requerimientos de oxígeno del miocardio por tres mecanismos. Reducción de la precarga, porque tiene la capacidad de dilatar venas, disminución de la resistencia periférica, lo que hace descender la presión arterial, disminuyendo con esto la poscarga, y tienen un efecto vasodilatador sobre las colaterales coronarias, lo que va a determinar una redistribución del flujo sanguíneo al endocardio y por ende al miocardio.